Saludos y bendiciones para todos. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, estamos en este momento hablando un mensaje más sobre la importancia de lo que es esperar en Dios. Siento que es un tema muy, pero muy importante. A veces el creyente busca atajos, pero no hay atajo para eso. Y a veces es difícil hoy en día con tantas distracciones que hay. Y entonces uno realmente tiene que enfocarse mucho, ¿verdad? En lo que es esperar en Dios, porque es como decir, una de las claves más importantes para la vida cotidiana de un creyente. O sea, el que no sabe esperar en Dios, aunque crea que esté ahorrando tiempo o gastando su tiempo como quiera, porque la verdad es que em, es como la oración. Es algo sumamente importante, pero cuando uno ora, ¿verdad? Es como si el tiempo fuera en cámara lenta, o sea, es poco a poco hasta que entres en el espíritu. Y cuando uno ve video o cosas así, el tiempo vuela. Pero es algo sumamente importante que el creyente tiene que aprender de hacer porque no, o sea, a veces yo digo que hablando como decimos, como los locos, a veces nosotros fallamos porque pensamos que si estamos de moda en el evangelio, si me he visto de la forma que está de moda en el evangelio, si tengo la visión prefabricada como todos los demás tienen, si yo hablo o si yo uso los términos o los mensajes o si grabo un video así, eso es pues lo que está de moda. Pero lo que está de moda en el evangelio no tiene el poder de Dios, porque a veces la gente quiere estar de moda en el evangelio, pero apaga el poder de Dios. Esto aquí es algo que si tú no tienes esto en tu vida, no vas a poder avanzar en el evangelio. O sea, si tú no puedes orar o si tú no puedes esperar en Dios, em, es como decir, hay un dicho, ¿no? Que lo barato sale caro. Me imagino que todos han escuchado ese dicho. Y la realidad es que es una realidad. A veces nosotros no queremos gastar no queremos gastar el tiempo necesario para esperar en Dios porque hay muchas distracciones, mucho entretenimiento hoy en día. Entonces no queremos pagar el precio. Entonces pasamos por prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, porque no sabemos lo que es la voluntad de Dios, porque no tenemos tiempo para buscar la voluntad de Dios, porque no es algo divertido. Y después cuando todo sale mal, decimos, bueno, todo está en las manos de Dios, no sabemos, un misterio lo que hace Dios. No, a veces es nuestra culpa porque es necesario que el creyente aprenda a esperar en Dios. Eso es algo sumamente importante. Ok, yo hice otra definición. Me coloco por aquí. Dice, esperar en Dios no es una acción, perdón, esperar en Dios no es estar ocioso, no es solo estar ahí sentado. O te da sueño, entonces te acuestas. Eso no es esperar en Dios. Si fuera así, todo el mundo sería, pues, muy espirituales. Imagínense tanta gente que después del almuerzo cuelga el chinchorro. Si fuera eso esperar en Dios, ya Cristo hubiera venido, pues. Ya habríamos hecho todo lo que tuviéramos que hacer. Pero no es acostarse, es
Aquí sigo, dice, y tengo que mirar por aquí, ¿no? Esperar en Dios no es estar ocioso, es una acción espiritual de expectativa, conexión y búsqueda constante. Dice aquí, no es una postura fija, sino un corazón enfocado. Esperar en Dios no es estar ocioso, es trabajar con menos movimiento, pero con más dirección. Esperar en Dios implica buscar su rostro, ajustar tu corazón, orar en el Espíritu, preparar tu vida para la próxima puerta. Son cosas sumamente importantes que nosotros como creyentes nos es necesario aprender. Es algo muy, muy importante. Ahora, como estaba diciendo, em, cuando hablamos de esperar en Dios, yo entiendo bien, fíjense, yo entiendo que una forma de hacerlo es arrodillado, orando, a veces en silencio, con una expectativa. Yo lo entiendo, ¿no? Pero, o sea, no es una postura, es como una búsqueda de Dios. Entonces, por ejemplo, hace poco me tocó predicar en la escuela bíblica de Rema y queda como 3 horas y media de la casa y manejé hasta allá. Y cuando volví, como estaba solo, comencé a sacar algunas prédicas. Y Dios mío, de buena esas prédicas que saqué en el carro. O sea, yo manejando y cuando me venía una idea, anotaba la idea, fluía, hablaba, anotaba, hablaba, anotaba. Y qué mensaje tan fluidos. Eso es como decir, de una forma esperar en Dios, porque esperar en Dios, contrario de lo que muchos piensan, no implica que solamente estar únicamente arrodillado, sino esperar en Dios implica más que eso. O sea, yo estaba quieto porque estaba en el carro, pero aún si yo digo, ¿no? Si yo digo, voy a salir a caminar y camino, pero el propósito es orar con Dios. Yo lo he hecho muchísimas veces. O sea, aquí hay muchos parques y cosas así. Y a veces para orar salgo y oro. Estoy, pues, yo caminando. O sea, no sé lo que pasa. Creo que científicamente dicen que cuando uno camina, eso bombea sangre al cerebro y uno se siente mejor. Pero no sé, o sea, sencillamente cuando yo camino, eh, puedo orar más. Y es en algún sentido esperar en Dios también porque estoy buscando de Dios. O sea, no van a pensar, bueno, espera significa que no te puedes mover de donde tú estás, tienes que estar arrodillado. No, sencillamente implica que tú estás buscando con expectativa a Dios, buscando su propósito en tu vida. Lo que sí es importante, o sea, tú sabes que hay oración. Vemos, por ejemplo, de repente hablamos de este pasaje hoy en Hechos 13. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba ministrando al Señor, la iglesia estaba orando juntos, ¿ok? O sea, es decir que hay ayuno en grupos y hay ayuno privado. Jesús cuando trata del ayuno privado dice que más nadie debería saber. Eso es algo entre yo y Dios, tú y Dios. Ahora, obviamente, si la iglesia convoca un ayuno, o sea, obvio, estamos ayunando todos, ¿no? Pero si es algo privado, es privado, no es para que yo pueda decir, bueno, en aquel tiempo yo ayuné tantos días. O sea, no es como decir un trofeo de que lo que yo logré, ¿no? Está mal, está mal. Em, pero también la oración. Vemos que a veces la gente iba, los apóstoles iban al templo a la hora novena con el fin de orar. Estaban orando
juntos, ¿no? Eso es buenísimo. Pero también, igual como hay el ayuno en congregación y también hay ayuno privado, hay oración con todos y hay oración privada, ¿ok? Ahora, cuando, cuando yo estoy em, buscando de Dios de forma privada, Jesús lo dice en Mateo 6:6, nos da la clave. Y les voy a decir de una vez, no tiene que ver con un aposento, no tiene que ver con la cerradura de la puerta. Lo que tiene que ver es que tú estás en un sitio privado. O sea, él dice aquí en Mateo 6:6, más tú cuando ores, entra en tu aposento. Bueno, si tú tienes un aposento, listo. Pero si no, o sea, la idea aquí no es necesariamente un sitio o un tipo de cerradura o lo que sea. Tiene que ver con un sitio privado, ¿ok? Estamos hablando de esperar en Dios y Jesús nos va a hablar de cómo podemos esperar en Dios, cómo podemos orar y tiene que ver con hacerlo en secreto. Eso es algo sumamente importante. O sea, si yo voy al parque y estoy orando, es algo privado. Yo estoy orando y normalmente no hay nadie por ahí. Yo oro, no con voz muy alta, pero algo, yo me oigo, pero es un sitio privado o secreto, como decir, ¿no? Jesús que iba al monte y oraba, o sea, él no pues construía un aposento y colocar una puerta con cerradura para poder entrar en su aposento, sino que lo que él está diciendo es un sitio privado, ¿ok? Entonces dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, tiene que ver con secreto, te recompensará en público. O sea, es tan importante lo que estoy intentando decir. O sea, cuando esperamos en Dios, que sea un momento privado. O sea, también se puede con la iglesia, ¿no? Pero también debemos de forma privada. Y es algo sumamente importante. O sea, esperar en Dios, ¿no? ¿Sabe de lo que significa? Pues en el griego, hebreo, tiene que ver mucho como cuando un mesonero atiende a un cliente. O sea, llega, pregunta, está pendiente, ¿verdad? Eh, los mesoneros que son buenos, si no están muy atareados, después de hacer todo, te están pendiente, mirándote. Aun si están atareados, de vez en cuando, miran por allá para que tú puedas hacer un gesto pequeño como que, me falta agua o llena el vaso de nuevo de lo que sea, jugo, lo que sea. Pero es decir, estamos pendientes. O sea, el mesonero está o debe estar pendiente de la persona o las personas que están comiendo. Nosotros debemos ser así con Dios. O sea, esperando, buscando, viendo cualquier gesto que Dios nos puede hacer. Porque de repente es algo sencillo, de repente es algo básico, de repente es solo un sentir pequeño, pero si nos enfocamos en eso, obtenemos lo que Dios quiere decirnos. O sea, implica que estamos quietos, estamos buscando de Dios, siendo como sea, pero pendiente de Él para que podamos procesar lo que Él quiere. ¿Me entiende lo que quiero decir? Un versículo que estaba leyendo em, hace varias noches. A veces cuando voy a dormir, leo la palabra y después de leer la palabra, pongo los audífonos y yo oigo la Biblia y no sé cómo, pero los audífonos tienen una función que detecta cuando estoy durmiendo y se apagan solo o ponen en pausa. Entonces estaba leyendo esto
hace varias noches y me pareció interesante cómo lo que debemos nosotros o cómo debemos nosotros ser con Dios. Fíjense cómo dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. ¿Por qué a la mano? Porque cualquier gesto, eso significa, ven acá, te voy a decir algo. O sea, en esa forma, y vamos a seguir leyendo, en esa forma debemos estar ahí pendiente con Dios en todo tiempo, buscando de Dios para cualquier gesto, porque si tú estás esperando que sea algo increíblemente espectacular para poder oír de Dios, como hablamos en Primero de Reyes 19, que habla del fuego, del terremoto, del viento, que fue increíblemente espectacular, pero Dios no estaba ahí, pero Él estaba en la voz, en el griego, hebreo dice, la voz silenciosa, apacible o delicada. O sea, todos tenemos esa voz silenciosa, delicada dentro de nosotros. Pero si no esperamos en Dios, si no estamos viendo a Dios con expectativa, no nos daremos cuenta de esa voz silenciosa porque es un testimonio interior. ¿Ok? Y así como los siervos están mirando para cualquier cosa, un gesto pequeño con la mano, ¿verdad? Debemos ser así con Dios. O sea, estamos aquí para servirlo a Él, no Él a nosotros. ¿Ok? Estamos aquí para hacer su voluntad, no Él hacer nuestra voluntad. ¿Sí me entienden? O sea, y si tú quieres ser buen siervo, tienes que estar pendiente. Un buen siervo está pendiente, no importa la hora de la noche. Un buen siervo está esperando cualquier gesto para abrir a la puerta a Jesús para que conversemos. Eso, eso es tan importante. Dice aquí, y, a ver, aquí, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Yo he conocido gente tan bien que cualquier movimiento de los ojos ya ellos sabían lo que yo estaba pensando y ya yo sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué? Porque estaba tan pendiente con ellos. Pendiente. Sumamente Tú importante todo esto. Entonces, em, seguimos con lo que estamos diciendo. Tenemos que ser así con Dios. Así en el libro de Isaías, me gusta muchísimo este pasaje. Wow. Dice aquí, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Eso significa los atalayas. Eso significa los que están pendientes día y noche, esperando cualquier gesto, esperando cualquier cosa para decirle a Dios. Miren, el, ¿qué día fue? El miércoles fue el cumpleaños de mi suegro. Entonces fuimos para cenar por ahí. Y, o sea, para mí no me pareció interesante, pero para mi hijo le impactó mucho. Les voy a decir cómo yo oro muchas veces. Yo personalmente pienso que donde la Biblia dice orando en todo tiempo, para mí eso es cada momento que estamos despiertos, estamos orando. Entonces, la forma que yo oro es que cualquier pensamiento, yo no pienso, yo oro. O sea, si me viene una preocupación, yo no pienso en eso, yo se lo doy a Dios. Si me viene una tentación, yo reprendo eso. Cualquier cosa.
cualquier cosa que me viene, ¿entienden lo que quiero decir? Estoy orando por eso. Y como que el miércoles estaba, pues, si estoy con gente, cuando algo viene a la mente, yo oro. Entonces, yo dije en el carro, porque de repente sentí dentro de mí, algo está mal. Entonces pensé en el viaje para volver a casa y yo dije, Dios, cuídanos. Entonces, como 3 o 5 segundos después, se escucha un choque fuertísimo por ahí. Entonces, o sea, fue bastante feo. Pero yo le dije, bueno, por eso oré por eso, ¿no? Mi hijo decía, ¿cómo que oraste por eso? Le dije, bueno, sí, o sea, hace 3 segundos antes que sucediera, sentí algo, no sé, o sea, sentí algo como poco negativo, no sé cómo explicarlo, y yo supuse, bueno, cuida nuestro viaje, pero fue eso, pues y yo, o sea, de una vez oré. Pero es decir que en nuestras vidas, todo pensamiento debe ser una oración, no debemos ni pensar, sino orar. Pero lo que quiero decir aquí es que los atalayas o los guardas, ellos, dice aquí, dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Los guardas son los que oran día y noche. Están como decir, ¿cómo lo llaman? Están de turno, siempre. O sea, es su función en la vida. Si tú, estamos hablando de esperar en Dios, si tú puedes ser un intercesor, porque muchos no quieren. El problema es que nadie quiere. Por ejemplo, Dios decía, busqué uno para interceder. No conseguía a nadie para ponerse en la brecha. Nadie, nadie, nadie. O sea, no es que no haya gente llamado a esto, sino que la gente no quiere porque no quiere esperar en Dios, porque quieren ver Netflix, por ejemplo, navegar las redes sociales y no tiene nada de malo necesariamente, pero por eso no esperamos en Dios, porque estamos tan ocupados haciendo tantas cosas, tantas tonterías, que no tomamos el tiempo para pasar tiempo con Dios. A mí me gusta si no tengo internet a veces, ¿no? Es como un alivio, como que, bueno, ya no puedo hacer más nada ahí, entonces puedo buscar de Dios, ¿ok? Pero aquí dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. O sea, lo que quiero decir es que si tú esperas en Dios, Dios te va a convertir en un guarda sobre los muros. Siempre estarás de turno o de guardia, como dicen. Y si tú puedes esperar en Dios, Dios te usará mucho y no solamente te va a usar, sino que vas a ser bendición para muchos. Vas a poder cambiar muchas situaciones y de paso Dios te va a bendecir. Pero todo eso tiene que ver con los que están pacientemente esperando ahí en la pared, pacientemente buscando cualquier cosa para orar. Y muchos no quieren, ¿ok? Em, lo que tenemos que entender es que Oye, Pablo, así como en la palabra de Dios, la Biblia habla, por ejemplo, em, la Biblia habla, por ejemplo, de Abraham, de su siervo, que él fue, que Abraham le dijo, anda para tal sitio, busca a mi hijo una esposa y sabemos que ella fue, perdón, perdona lo que está pasando aquí. Sabemos que el siervo fue y cuando él oró, la Biblia dice que oró y no demoró mucho tiempo orando, fue algo muy rápido cuando oraba. Y la Biblia dice que enseguida Rebeca estaba ahí. Es decir, que lo que necesitamos
mis hermanos y mis amigos, es que necesitamos siempre estar pendiente con Dios. Cuando su siervo oró, Dios le contestó. Necesitamos, por ejemplo, lo que vemos con Nehemías. Él estaba ocupado sirviendo al rey, pero había ayunado y orado antes y después cuando el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Es decir, que enseguida Nehemías oró rápidamente a Dios. No tiene que ser una oración larga. Rápidamente oró a Dios. Dios, dame favor. Y el rey le dijo que sí. O sea, son cosas importantes. Y si somos como Nehemías, oraremos mucho antes, ayunaremos mucho antes, pero igual en las cosas pequeñas también vamos a orar rápidamente, aunque no sea mucho tiempo. Eso es esperar en Dios. Y eso es lo que Dios está deseando para nosotros. Algo tan importante. Si nosotros vemos este pasaje aquí, en Lucas 6, 12 al 13. Qué pasaje tan impresionante. Aquí dice, en aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Eso fue esperar en Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué Jesús oró, esperó en Dios toda la noche? Porque el día siguiente él tuvo que tomar una decisión muy importante. Me dice, pero si era Dios, ¿para qué tiene que orar? La Biblia habla en Filipenses que Jesús se despojó de sí mismo. Es decir, siguió siendo Dios, pero se hizo humano también. Y cuando dice que se despojó de sí mismo, eso implica que él tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo igual como nosotros. O sea, cuando la mujer con el flujo de sangre toca a Jesús y Jesús mira por todos lados diciendo, ¿quién me ha tocado? Él no sabía. O sea, él tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Se despojó de sí mismo. ¿Ok? Entonces, aquí en este pasaje nos damos cuenta que Jesús tuvo que tomar una decisión muy, pero muy importante. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la importancia de esperar en Dios. Entonces, su lugar secreto para Jesús, de hecho, fueron varios sitios. Creo que es Lucas, dice que Jesús iba muchas veces al Monte de Olivos porque allí oraba. Interesante, ¿no? Él tenía un sitio específico a veces que a donde él iba. Nosotros también tenemos que tener un sitio específico donde buscamos a Dios, donde estamos en secreto con Dios. Eso es algo importante. Pero lo que vemos aquí es que era tan importante escoger los correctos. Me dice, bueno, pero escogió a Judas. Eso fue a propósito. Jesús sabía de que escogí 12, pero uno un diablo, él decía. No decía así. O sea, él lo hacía a propósito, pero tuvo que escoger los 12 correctos. Como hizo, oró toda la noche. No sé. O sea, si vemos que Pablo ayunaba, oraba, si vemos que Jesús ayunaba y oraba, o sea, no estamos exentos. O sea, ¿entienden? Pablo, el apóstol Pablo, nos daría una paliza en espiritualidad a todos nosotros. Era muchísimo más espiritual que a nosotros. Pero él ayunaba y oraba. Jesucristo ayunaba y oraba. Nosotros, ¿cuánto más? Tenemos que orar y ayunar. O sea, y cuando eso fue el punto que yo le mencioné a mi cuñado que hablara de eso, sobre el ayuno. Em, hay solamente a Jesús
quien ayunó 40 días. Hay el profeta Elías que oró 40 días. Hay Moisés que ayunó 40 días. Y yo no estoy diciendo que tú debes ayunar 40 días. O sea, si observamos el caso de Jesús, era hijo de Dios. Si observamos el caso del profeta Elías, dice que literalmente que después, o sea, dice que antes de ayunar 40 días, porque dice, muchos piensan que ayunó 40 días porque dice que con esa comida él caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. No necesariamente dice que ayunaba, pero quizás, me imagino que sí, pero es que un ángel del cielo se bajó del cielo y le dio pan del cielo y supongo que si Dios me da pan del cielo, no me haría falta comer 40 días tampoco. O sea, Jesús porque era hijo de Dios, Elías porque comió antes de ayunar una comida del cielo, por Dios. Moisés literalmente estaba hablando cara a cara con Dios y ayunaba 2 veces 40 días. Pero, o sea, el detalle fue que no como nosotros pensamos de que, bueno, yo estaba hablando con Dios. Sí, yo estoy hablando con Dios, pero no así en ese sentido que Dios se baja del cielo y que está sentado delante de mí, estamos conversando. O sea, se supone que si Dios está delante de mí y está hablando conmigo, o si yo hubiera comido una comida celestial, o si yo fuera el hijo de Dios, no estoy diciendo que soy el hijo de Dios, pero si yo fuera el hijo de Dios, supongo que no haría, o sea, no haría falta comida por 40 días, ¿no? Eh, yo sugiero que no hagan un ayuno de 40 días. O sea, ante todo, y estoy desviándome del tema, pero ante todo, ¿cuál es el propósito? O sea, algunos quieren decir, yo ayuné 40 días para decir, yo ayuné 40 días. O sea, como un trofeo, como que mira lo que hice yo. Pero Jesús dice que si tú estás ayunando, que vas a perder tu recompensa si lo hace para ver si, para, para ser visto de los hombres. Entonces no es la idea, ¿no? Eh, ¿Para qué orar 40 días? Yo personalmente oro con propósito, que yo creo que es bíblico. Y si yo ayuno, em, es para que Dios me pueda revelar lo que es su voluntad para mí. Quizás como Jesús, yo tenga que tomar una decisión muy importante. Entonces, para no meter la pata o para no ser muy ligero o para no solo decir, bueno, yo no sé, solo voy a probar esto, porque así nos vamos equivocando y haciendo equivocaciones toda la vida. No queremos eso. Pero a veces es necesario ayunar, pero no con el propósito de decir, bueno, en aquel tiempo cuando yo ayuné, no, sino es algo privado. Es algo privado que tú haces con Dios normalmente. Puede ver en la iglesia, ¿no? Y obvio, estamos ayunando, pero si es privado, es privado. Porque si mi propósito es ser visto de los hombres, yo pierdo mi recompensa. O sea, es decir, si yo ayuno y mi motivo es para poder decir, bueno, una vez yo ayuné tantos días, así como si fuera yo, ya se me están saliendo alas, ya yo soy espiritual. O sea, yo pasé hambre. ¿Por qué? Porque no va a haber recompensa por ese tipo de ayuno, porque es como hacerlo delante de los hombres o poder jactarse de lo que uno ha hecho. Eso no es de Dios. Eh, pero lo que quiero decir con todo eso es que si yo ayuno es con un propósito, no es de pasar hambre. El propósito para mí muchas veces es necesito ser poco más sensible a la voz de Dios. Tengo que tomar una decisión muy importante y deseo ser más sensible para que yo pueda reconocer lo que Dios tiene para mi vida, ¿no? Pero después, o sea, a mí me ha pasado que he ayunado por algún tiempo, Dios me ha dado la respuesta y yo he dicho, bueno, voy a seguir ayunando. Y el Espíritu Santo
o sea, no es que me decía con una voz audible, sino que sentí en mi corazón, ¿para qué? Ya tienes tu respuesta. ¿Cuál sería el punto de seguir ayunando? ¿Ok? Entonces, a veces es necesario, ¿verdad? A veces es necesario el ayuno cuando estamos orando, lo que pudiéramos decir cuando estamos esperando en Dios, no siempre, pero a veces sí, es algo importante que debemos hacer, pero no con el motivo de ser visto de los hombres, porque no sé de ti, pero yo no quiero pasar días solo pasando hambre sin recompensa de Dios. Con el fin que yo pueda decir, bueno, yo ayuné una semana. O sea, ¿cuál sería el punto? ¿Me entiendes? O sea, hay mucha gente, Dios mío, yo me asombro tanto. O sea, tanta gente vana en esta vida, tanta gente que, o sea, a veces me da, no, me saca la piedra. O sea, tanta gente que solo piensa en sí, que se creen casi dioses. ¿Cuántos han visto video de reggaetón? Yo pienso que, o sea, yo no puedo comer, si estoy comiendo en un sitio donde está esa gente, Dios mío, no puedo verlo porque yo digo, esa gente se cree un Dios, o sea, que son tan importantes. Pablo decía que en los últimos días va a haber muchos hombres amadores de sí mismos. Lo que tenemos que entender como cristianos es que el mayor es el que sirve. Ahora, es también lo opuesto muchas veces, que el que recibe muchas veces en nuestra mente, porque yo soy apóstol, ¿ves? Yo quiero que la gente me pueda atender. No, según Jesús, y se supone que Jesús sabe de lo que habla, el mayor es el que sirve. Y al final no somos nada. O sea, lo que quiero decir es que si tú estás haciendo algo para ser visto de los hombres, tú eres igualito a 99.99999999999, etcétera, de la población en este mundo, porque todos se creen que el mundo gira alrededor de ellos. Y Dios no usa a esa gente. Dios usa a la persona que dice, yo no soy nada. O sea, yo no puedo hacer nada sin Dios, no soy nada. Y esa clase de persona que dice, yo no soy nada, no soy importante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo eso, esa es mi identidad, pero en mí yo no soy nada, Dios puede usar a esa persona. Es algo importante que tenemos que entender, ¿no? Este, pero lo que quiero decir es que no hay que hacer nada para ser visto de los hombres. Nada. Ni oración, ni ayuno. O sea, no estoy, nada debe ser como que para jactarme, porque yo no soy nada, tú no eres, perdóname, nada tampoco, sin Cristo. En Cristo estamos, Dios mío. Pero igual hay que ser humilde. A veces la Biblia dice que es tan cómico porque Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Creo que está en Números 11 quizás. Y Dios decía, por eso le hablo cara a cara. O sea, para los que se creen tan importantes, hay la enfermedad hoy en día de que, bueno, que yo soy apóstol. ¿A quién le interesa? O sea, somos siervos de Jesucristo. O sea, Dios cuando alguien va a entrar en el cielo no dice, wow, apóstol tan ungido de Dios, entra, no, siervo fiel. O sea, si somos o no somos, no importa. O sea, tenemos que mantener la humildad. ¿Entiendes? Eso es tan importante. Seguimos con la clase. Quiero acabar pronto porque ni siquiera quiero ir una hora completa. Quiero ir 50 minutos. Falta poco. Em, entonces, aquí en el libro de Juan 16:13 llegaremos al último punto de la importancia de esperar en Dios. La Biblia dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una de las razones más importantes en que debemos esperar en Dios no es solamente para saber su voluntad futura, sino saber el tiempo de Dios, el tiempo de Dios.
Fíjense, hay un pasaje aquí, porque cuando dice, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir, eso no implica que tú sabes, entonces empieza ya. Muchas veces te enseña las cosas que habrán de venir con el fin que tú ores, que te prepares para que cuando esa puerta llegue, entonces Dios o tú estés listo para pasar por esta puerta. Eso es algo, pues, increíblemente importante. Miren, aquí este es un pasaje bíblico y sí, yo tengo una explicación, un párrafo para que entiendan. Este es un pasaje bíblico muy interesante, muy predicado, eh, y es muy bueno para todo. O sea, esto pega con todo. Eso es como un chicle viejo, pega con todo. Em, Dice en Primero de Crónicas 12:32, dice aquí, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, el mensaje es, cuando tú sabes de los tiempos, sabrás lo que debes hacer. Aquí está la explicación de lo que significa eso. Después de que Saúl murió, Isboset, hijo de Saúl, tomó el trono sobre parte de Israel. David únicamente reinó sobre Judá por varios años. Sin embargo, cuando llegó el momento señalado por Dios, los jefes de las tribus, incluyendo los hijos de Isaacar, famosos por entender los tiempos, reconocieron que ahora sí era el tiempo de Dios para establecer a David como rey sobre todo Israel. Esto demuestra que, aunque David ya había sido ungido años antes, él no adelantó el proceso, no mató a Saúl cuando tuvo oportunidad y esperó el tiempo perfecto de Dios para reinar. Es decir, esto es poderoso porque David fue ungido en primero de Samuel 16 para ser rey, pero fueron muchos años después. Y aun cuando el rey Saúl se muere, David nada más se constituye como rey sobre Judá. Pero cuando el hijo de Saúl murió, ahí fue el tiempo de Dios y Dios indica que fue su tiempo y Dios reveló eso a los hijos de Isaacar y ellos eran entendidos y ellos sabían ya es el tiempo de poner David como rey sobre todo Israel, no solamente sobre Judá como ya estaba, sino sobre todo Israel. Y eso es poderoso porque lo que tenemos que entender es algo importante. Tú puedes sentir tu llamado. Tú puedes entender lo que Dios quiere que tú hagas, pero muchas veces no es el momento. Dios literalmente ungió a David a través del profeta Samuel muchísimos años antes, muchos. Y eso fue para ser rey. Eso no fue para que tú puedas matar a Goliat y pelear las batallas del Señor. Fue para ser rey. Pero aunque fue ungido para eso, tuvo que pasar por un proceso, tuvo que ser fiel, tuvo que alinearse con la voluntad de Dios, tuvo que ser dispuesto a pelear todas las batallas del Señor. Y por fin, siendo fiel, llegó el momento. Y para nosotros, igual. Igualito. Podemos saber, fíjense, cuando uno, o sea, vamos a sacar un ejemplo. Alguien siente un llamado para ser evangelista. Dios coloca en su corazón que evangelice el barrio. Si él le niega a Dios ese paso, porque él dice, no, yo soy llamado a cosas grandes, no para evangelizar el vecino, nunca entrará en su propósito para Dios. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Y si tú no pasas el proceso, si Él dice, no, eso no es lo mío son las multitudes,
pero menosprecia los comienzos pequeños, nunca va a entrar en su llamado, porque hay que ser fiel. Muchos son llamados, pocos escogidos, porque muchos no califican para ser escogidos. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer lo que nos toca hoy para llegar a donde debemos estar mañana. Algo que yo he dicho, y voy culminando, es que para, para que yo pueda estar donde debo estar en el futuro, siendo mañana, en un mes, en un año, en 10 años, en 15 años, etcétera. Yo tengo que hacer lo que Dios me está mandando a hacer hoy. O sea, y si yo menosprecio un paso pequeño, a veces pensamos que como es algo pequeño, no sirve. Para eso, esas son las cosas más importantes, las cosas pequeñas. Si yo menosprecio eso, yo nunca voy a estar donde debo estar en el futuro. Y cuando se abra la puerta en el futuro, si no estoy preparado, otro entra por allá. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos enseña las cosas que habrán de venir, eso implica que hay que prepararse, hay que orar, hay que hacer todo lo posible, hay que dar todos los pasos que Dios nos da para que podamos estar listos. Y eso tiene que ver muchísimo con lo que es esperar en Dios. Las cosas pequeñas. Dice la Biblia en Cantares 2:15 que los zorros pequeños echan a perder la vid. Y eso significa, ¿no? Eso significa que si tú estudias eso, no sé por qué, pero los zorros les gusta, les gustan las uvas. Entonces los grandes saltan la cerca, comen las uvas y se van. Los chiquiticos, siguiendo a su mamá, no pueden saltar la cerca, se meten abajo. Y como no alcanzan las uvas, búscalo si no me crees. Muerden la vid hasta que se caiga. Y cuando se cae, entonces comienzan a comer las uvas, pero hizo más daño que, por ejemplo, su mamá, porque su mamá solamente comió y se fue, mientras que el chiquitico dañó toda la vid y comió menos, pero dañó toda la vid y después se fue. ¿Qué significa? Significa que las cosas pequeñas hacen mucho daño. O también significa que las cosas pequeñas también pueden ser una bendición. Lo que pasa es lo siguiente. Si es un pecado grande, nos arrepentimos, sacamos de nuestras vidas. Si es un pecado pequeño, a veces lo dejamos allí y va dañando nuestra vida porque no le pedimos perdón a Dios y el enemigo va destruyendo lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Entonces, último versículo aquí. Hechos 7:23 al 25. Ustedes no tienen la menor idea de las veces que yo he predicado sobre eso y la gente dice, pero bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Está aquí. Porque yo lo he predicado muchas veces y la gente piensa que lo que yo dije fue como mi opinión, ¿no? De que, bueno, me parece que es así. Pero les digo, no, o sea, está hablando de Moisés. Pero el que lo está diciendo es Esteban, y Esteban supo la historia más que nosotros, y él dice lo siguiente, hablando de la importancia de esperar en Dios y no solamente adelantar los procesos. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio para vengar al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano, mas ellos no habían entendido así. Esta última porción, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano, es porque él sentía el llamado de Dios de una forma tan obvia en su vida que él suponía que todos tenían que entender lo que él sentía, ¿no? Entonces, cuando él va para allá, él está como que impaciente.
Entonces él está pensando, bueno, tengo que adelantar ese proceso porque por Dios, ya hemos pasado muchos años siendo esclavos. Mató al egipcio pensando que, es que ellos saben, mis hermanos saben que yo soy llamado a eso, más ellos no entendían. Es decir, Moisés entendía su llamado, pero cuando mató al egipcio, salió de la manera de Dios para hacerlo, perdió la paciencia, metió la pata y tuvo que huir por 40 años más en el desierto. Y fue llamado a los 80 años, de 80 a 120. O sea, me dice, ¿cuál es el punto? El punto es que tú puedes saber lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Tú puedes suponer que es algo obvio, pero eso no significa que entiendas el tiempo de Dios. Y es como el que está bateando en el béisbol. O sea, puede estar al nivel correcto, pero si está atrasado o adelantado, no va a pegar la pelota o la va a pegar mal. Y así es con las cosas de Dios. Y por eso esperar en Dios es tan esencial, porque no solamente me doy cuenta de lo que es la voluntad de Dios para mi vida, sino que comienzo a entender de los tiempos, y cuando entiendo de los tiempos y lo que Dios quiere, allí la pegamos. ¿Entienden? Cuando solamente sé lo que es, pero no sé el tiempo, entonces siempre la pelamos. Y no quiero andar como la gallina sin cabeza. Le mocha la cabeza de la gallina, va corriendo por allá, chocándose con todo. Literalmente lo que les estoy diciendo, así están casi todos los creyentes en el mundo. A ver lo que van a pegar, ¿no? Y anda como un ciego. O sea, ¿cómo sería jugar béisbol ciego? Sería bastante difícil, ¿no? No estoy diciendo que nunca se pudiera pegar la pelota o nunca se pudiera hacer algo, pero sería bastante difícil. Así están los creyentes hoy en día. ¿Saben por qué? Porque no esperan en Dios, no saben el propósito ni el tiempo de Dios y están como ciegos. A ver, ¿qué es lo que voy a pegar? Y puede ser que pegues algo de vez en cuando, pero yo no quiero andar así como un ciego. Yo quiero saber lo que Dios quiere y yo quiero saber también el tiempo de Dios. Y eso es algo sumamente importante porque no debemos ser, o sea, en algún sentido debemos ser como Abraham con su fe y todo eso, pero por otro lado, Sara perdió la paciencia. Abraham no esperó en Dios. Porque, o sea, Dios se bajó ¿qué? 3 veces. Le habló. O sea, así como, ni siquiera como yo les estoy hablando. Porque yo estoy muy lejos de muchos de ustedes. O sea, literalmente, Dios se baja del cielo y le dice, papá, vas a tener un hijo. O sea, entonces cuando Sara le dice, acuéstate con Agar, ¿por qué Abraham no solo decía, bueno, voy a esperar en Dios? Bueno, porque todos podemos perder la paciencia. A lo mejor él piensa, ya tengo 100 años, o sea, ya estoy viejo, así como Moisés, tengo que empezar, porque si no empiezo, esto nunca va a arrancar. Pero empezamos con el pie equivocado. ¿Entienden? Porque no consultamos con Dios, porque no esperamos con Dios. Entonces, él quiso ayudarle a Dios y por eso se ha visto guerra por los últimos 4000 años aproximadamente, por la culpa de Abraham. O sea, ¿por qué? Porque ambos dicen que son primogénitos, parece tontería, pero ambos, los de Arabia, todos por allá, dicen que son hijos de Abraham. Entonces, los otros dicen, somos primogénitos. Y Israel dice, sí, pero somos de la promesa, entonces hay mucha envidia y como dicen, los buses muy feos y los carros muy feos, la envidia mata, entonces se está matando por allá, por todos lados. Y fue una equivocación de Abraham, porque no esperaba en Dios, estaba impaciente. Y bueno, llegué hasta allí, mis hermanos y mis amigos, y la idea es que podamos
esperar en Dios. Sumamente importante, ¿sí o no? Dios me los bendiga. Amén, Oh, bendiciones, pastor. amén, Misael. Qué buena palabra esa. Gracias, Misael. Les quiero decir lo siguiente. Si, o sea, yo tengo, o sea, 50 temas más, ¿no? Pero si alguien quiere hacer una pregunta, o si alguien, por ejemplo, yo prediqué hoy, no entendiste tal cosa, o si tienes cualquier pregunta, inquietud, escribe por el chat, ¿ok? Y a lo mejor cuando voy comenzando la semana que viene, yo puedo empezar hablando de eso. A mí me gustaría mucho. Yo siempre me ha animado mucho contestar las preguntas de la gente, porque no es mi conocimiento de lo que yo pienso que es importante, también de lo que la gente quiere. Entonces, en el caso que alguien tiene una pregunta o quisiera opinar algo, podemos empezar el sábado que viene con algunas de esas preguntas o inquietudes o lo que sea, pues. Amén. 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 Bueno, Dios me los bendiga grandemente. Interesante todo eso. Gracias, Jesús. Te Dígame, conozco la Te voz. bendiga, pastor. Amén, amén. Que usted haga pasar cada día. Gracias, Rafa. Te conozco tu voz también. Bueno, bendiciones para todos. Ah, tengo que apagar.